Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase número 8. Estoy muy contento y muy feliz de que estemos ya en estos rumbos de nuestra clase. La número 8 significa que pues llevamos aproximadamente un mes en este proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos sobre la investigación, ¿verdad? Y pues hemos llegado a una parte muy importante y crucial ya en esta nueva etapa que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a conocer los diferentes tipos de estudios de investigación que existen en el área o en el campo de la medicina, sus alcances y propósitos fundamentales. Este es el parteaguas para que incluso ustedes vayan conociendo los tipos de estudios que pudieran en un momento dado utilizar para realizar su proyecto de investigación y más adelante sea más fácil aplicarlos al momento de elaborar su protocolo. Bien, el estudio de las personas enfermas. Como les decía hace un rato, esta clase es el corazón de la metodología de investigación, sobre todo para ustedes que se dedican a la calidad, ya que vamos a ver diferentes formas de medir las frecuencias, los riesgos, ¿sí? Que son indicadores que nos permiten evaluar muchas veces el desempeño hospitalario y la seguridad del paciente. Para ustedes en calidad, pues no basta saber qué hay, ¿sí? Hay solamente pacientes enfermos, ok, muy bien, pero necesitamos medir la magnitud del problema para asignar recursos y de esta manera poder combatir las enfermedades y también lograr una adecuada salud para nuestras comunidades. Dentro de la clasificación de los estudios de investigación, vamos a ver que existen diferentes formas de clasificarlos. Una muy común está basada en que si nosotros controlamos una variable de intervención, una o varias variables, ¿verdad? También los podemos clasificar acorde a la asignación aleatoria a los diferentes grupos de intervención y a través de ellos nosotros podemos decidir si un estudio es meramente observacional, en él no hay control de la variable y no va a haber asignación de los pacientes, ¿verdad? Hasta también los estudios experimentales en los cuales sí controlamos variables y en los cuales sí asignamos de forma aleatoria a nuestros pacientes a diferentes grupos conformados. Muy bien. Experimental, cuasi experimental y observacional, ¿sí? Son las características propias que acabamos de comentar. Pero vamos a ver más. De acuerdo a la direccionalidad en el tiempo en el cual nosotros vamos a medir alguna variable de nuestros pacientes, los estudios también pueden ser transversales, de casos y controles o cohortes. En el caso de la cohorte es un estudio progresivo en donde nosotros vamos a tener una causa y vamos a evaluar en el tiempo el efecto o si se presenta un efecto esperado. Existen los casos del estudio de casos y controles, que es algo regresivo o retrospectivo, en donde ya tenemos prácticamente el efecto, perdón, y vamos a evaluar qué lo causó. Y con respecto a la direccionalidad, cuando la medición es simultánea sin ninguna direccionalidad, el estudio se considera transversal. Esa es otra forma de clasificarlos. Pero bien, el día de hoy nos vamos a dedicar principalmente a repasar o a conocer los estudios de prevalencia o transversales. Esos estudios transversales se nombran así porque pues no va a haber una continuidad en el eje tiempo. Simplemente vamos a hacer una medición en un momento del tiempo de la vida o del fenómeno que nosotros estamos evaluando. No son experimentales, ¿sí? Y ellos realmente solamente van a ser observacionales, ya que solamente van a describir lo que estamos observando en alguna población sin que nosotros manipulemos las variables en el estudio.
Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Ahora, el objetivo de este tipo de estudios pues va a ser conocer en un mismo punto del tiempo la causa y el efecto que tiene esta población característica. Como dijimos hace un rato, solamente lo vamos a medir en una sola ocasión. Estos estudios también son conocidos como de corte transversal. Verán que en algunos lados los conocen como verticales o los describen también como instantáneos o de tipo encuesta. Generalmente los estudios de prevalencia están conformados por un solo grupo, aunque pueden dividirse en subgrupos para su análisis, como por ejemplo dividirlos por sexo, por grupo etario, por la población en donde radican, y con esto poder establecer comparaciones y hacer inferencias sobre la prevalencia de alguna enfermedad. Esos estudios tienen ciertas características metodológicas muy importantes. Como dijimos hace un rato y repetimos a cada rato, es muy importante que entendamos que la población muestra estudiada solamente se va a evaluar en un momento y en un lugar determinado. Y lo vamos a evaluar a través de algún instrumento de evaluación o de recolección de la información. Eso tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos de seleccionar de forma adecuada los instrumentos que vamos a utilizar, porque muchos de ellos ya han sido generados previamente por otros investigadores. Estos instrumentos de evaluación generalmente están validados para cierto tipo de población, dependiendo del idioma, dependiendo de la región, y tienen alguna sensibilidad adecuada para identificar a los sujetos con el atributo en estudio, ¿sí? Eh, en algunas ocasiones también podemos generar nuestro propio instrumento de recolección de datos, pero existen guías en las cuales nosotros podemos validar este instrumento para que realmente demostremos que mide lo que queremos medir en nuestros pacientes. Así que hay que ser muy cautelosos y esto es una característica muy importante que no debemos de perder en cuenta para que nuestro estudio, aunque sea un estudio sencillo en el cual solamente voy a aplicar un instrumento de evaluación una vez en un único momento y lugar determinado, sea de alta calidad esa información que nosotros estamos obteniendo de nuestros pacientes. Dentro de las aplicaciones de estos estudios, pues principalmente están la de conocer la frecuencia de una enfermedad o caracterizar algunos atributos de la población evaluada. Con ello podemos describir un fenómeno de salud y su comportamiento en alguna población y con ello identificar la frecuencia poblacional de este fenómeno de salud. Con ello vamos también a generar hipótesis de trabajo, pero principalmente ya explicatorias de qué es lo que está sucediendo en cierta población, y además nos va a ayudar a estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o condición estudiada en un momento dado. Bueno, muchos residentes o médicos cuando estamos en formación preferimos este tipo de estudios porque es el diseño metodológico más sencillo, ¿sí? De bajo costo, y pues se realizan en un corto periodo de tiempo. A veces cuando ya el tiempo apremia, incluso un servidor se lo sugiere mucho a sus estudiantes cuando pues el residente ya está en el último año y el tiempo apremia, ¿verdad? Pero esto no demerita la calidad del estudio que se está realizando ni la información que nos está dando, porque realmente nos ayuda a estudiar y a tener una imagen real de enfermedades crónicas o incluso de enfermedades de largos periodos de incubación, ¿sí? Toda esta información que nosotros obtenemos, pues
También la podemos obtener de información recolectada previamente, ya sea en el expediente clínico, ¿sí? O en algunas bitácoras o estadísticas que pudieran existir en nuestro hospital, con la relativa cautela de que esta información haya sido tomada con altos criterios de calidad que pues pudieran tener en algún momento los datos que vamos a tomar, ¿no? A veces nos pasa que queremos hacer un estudio de prevalencia o transversal con una revisión de expedientes, pero nos topamos con que los expedientes fueron creados por diferentes médicos o diferentes personales de salud y la información pues no está estandarizada o simplemente no podemos obtener toda la información deseada ya que no fue registrada por el personal de salud. Por eso, pues a pesar de ser una ventaja, el utilizar información recolectada previamente se vuelve un arma de doble filo, ¿verdad? Pero bueno, este tipo de estudios nos van a ayudar a tener una adecuada caracterización de la población afectada. Realmente son los mejores estudios para conocer una población y qué es lo que está afectando en su proceso de salud, enfermedad, de una forma clara y de una forma objetiva y muy medible. Como todo en la vida, las desventajas que puede presentar es que pues las asociaciones en general, valga la redundancia, son muy generales y está condicionado a un buen diseño de los instrumentos de recolección y el trabajo de terreno. Pero como les comentaba hace un rato, si tu instrumento de recolección de datos no está validado o realmente no recolecta la información que queremos reflejar, pues vamos a tener información no muy útil, ¿sí? Y también el trabajo en el terreno, ya que en algunas ocasiones, como les decía, si lo estamos tomando de forma retrospectiva de otros, vamos a decir, de otras personas que lo registraron en otros momentos, probablemente no podamos tener la información que necesitamos y pues también el trabajo en el terreno puede ser influenciado por sesgos eventuales en los cambios en la población, en periodos previos al estudio, ¿sí? Está también limitado a sujetos vivos, ya que en algunas ocasiones podemos tener durante el periodo de recolección de datos la pérdida de algunos sujetos, no solamente por muerte, sino también por cambio en domicilio, entre otros. Su estadística y análisis de resultados igual es de los más sencillos, ya que principalmente utilizamos estadística descriptiva para expresar de forma sintética las medidas de resumen, como por ejemplo la prevalencia, proporciones o medidas de tendencia central como la media, la mediana, y medidas de dispersión como la desviación estándar, varianza, rangos, etcétera. Dentro de los análisis de resultados que nosotros obtenemos, podemos obtener la morbilidad de alguna condición, que esta morbilidad significa proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Y principalmente la morbilidad la vamos a medir con la incidencia y la prevalencia, que son conceptos que utilizamos en el día a día de forma indiscriminada, pero hay que saber claramente que la incidencia mide los casos nuevos que se van presentando en una población en un determinado periodo de tiempo. Y este representa el flujo de la salud a la enfermedad, cómo las personas van enfermándose en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y la prevalencia mide los casos totales. ¿Qué quiere decir? Los casos que ya estaban en la población más los nuevos que se van presentando en un periodo de tiempo, ¿verdad? Esto pues nos habla de una fotografía de la carga de la enfermedad. ¿Ok? Bien. Además, la base analítica que nosotros utilizamos busca tener o no
o presentar diferencias significativas. Es muy clásico que digan, ¿se tuvo significancia estadística o no, verdad? Y todo esto se basa en la comparación de las características evaluadas entre dos grupos a través de la aplicación de algunas pruebas estadísticas, como lo son la t-Student, en el caso de que queramos evaluar variables paramétricas, y la chi cuadrada, en el caso que queramos evaluar variables no paramétricas. Además, también podemos medir el riesgo y la mortalidad. Una característica que tiene este tipo de estudios es que pues, podemos definir qué tan peligroso es un factor o qué tan deficiente es un proceso. Y eso es a través de las medidas de riesgo, la famosa RR y la famosa OR, que respectivamente son riesgo relativo y odds ratio o razón de Monmouth. Sí, realmente cada una de ellas se utiliza principalmente en cohortes y en estudios de casos y controles para saber si existe o no una incidencia entre expuestos y no expuestos, y la OR para saber si hay un riesgo o no, o si la presencia de este factor es algo que protege al individuo o le somete mayor riesgo de presentar alguna condición patológica. Los vamos a ver un poquito más a fondo, y también dependiendo del tipo de estudio que queramos realizar, va a ser muy importante que tengamos en cuenta ellos, ¿verdad? También los estudios nos pueden hablar un poco de la mortalidad. Podemos sacar tasas de mortalidad, tasas brutas de mortalidad o tasas específicas, como por ejemplo la contundencia de una enfermedad que viene siendo la letalidad, ¿sí? Todos estos mortalidad, tasas de mortalidad, etcétera, pues nos hacen un reflejo real de cómo una enfermedad está impactando en la pérdida de personas o en la muerte, ¿sí? Y esto es de vitalidad también en el análisis de calidad de alguna unidad hospitalaria, y nos va a reflejar mucha información que nos puede en un momento dado servir para la toma de decisiones. Muy bien. Terminamos de hablar de los estudios transversales, que hablábamos que no tienen direccionalidad y que solamente se hace una medición en el tiempo. Ahora vamos a hablar de los que, con respecto a la direccionalidad, son regresivos, en los cuales ya tenemos el efecto y queremos saber cuál es la causa. Estos se conocen como estudios de casos y controles. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Los estudios de casos y controles consisten en dos grupos comparables de individuos, ¿sí? En donde el primer grupo presenta la enfermedad o el evento que queremos estudiar, en este caso, valga la redundancia, son los casos, ¿sí? Y el segundo no la aparece. Estos son nuestros controles. Muy bien. Sin embargo, vamos a estudiar ambos la presencia o exposición a ciertos factores de riesgo para tratar de encontrar una asociación entre el factor y el padecimiento. ¿Qué tanto están influyendo estos factores en que yo tenga cierta enfermedad? Y se pueden estudiar tanto factores de riesgo como también factores protectores. Esto es muy importante que lo sepamos, porque en algunas ocasiones la mayoría de los estudios se han enfocado a ver el riesgo de presentar factores de riesgo, pero también hay factores protectores que podemos identificar y promover en nuestra población para que tengan una mejor salud, cambiando la perspectiva de visión de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Muy bien. Entonces, generalmente lo que vamos a tratar de verificar con este estudio es una hipótesis a través de modelos no experimentales. Nuevamente, seguimos en que en estos estudios, tipos de estudios que estamos viendo hoy, el investigador no interviene. Y estas son las características de los estudios de casos y controles, ¿verdad? Como bien dijimos,
Nosotros, para seleccionar a nuestros pacientes, tenemos que tener cierta cautela en que realmente sean representativos de una población estudiada, ¿ok? De ahí viene el famoso cálculo del tamaño de muestra de, que vamos a elegir para realizar este estudio, ¿sí? Ya que de esa población de estudio vamos a tomar a los casos que tienen la enfermedad, a los controles que no la tienen actualmente y vamos a evaluar en el pasado si estuvieron expuestos o no a algún factor de riesgo. Todo esto tiene que ser en una simultaneidad de tiempo y en una homogeneidad de población que nosotros vamos a evaluar. Es por eso que la selección de los casos y los controles resulta algo muy importante para el éxito de los estudios de casos y controles, ¿sí? Para empezar con los casos, ¿sí? Debemos de saber pues, qué son los individuos que presentan el evento en estudio, enfermedad o síntoma, etcétera, ¿verdad? Y entonces, primero que nada, tenemos que tener una buena definición de la enfermedad, ¿sí? Tenemos que tener bien claros los criterios de inclusión que vamos a utilizar. Tenemos que tener nuestra muestra muy bien calculada y que sea representativa de la población en estudio. Y esto también lo vamos a tener en cuenta para los controles, ¿ok? Los controles, pues como dijimos hace un rato, son las personas que no tienen el evento en estudio o enfermedad, ¿sí? Y algo que los caracteriza, perdón, es que tienen que tener la misma probabilidad de haber estado expuestos que los casos, ¿verdad? Por lo que estos pacientes deben de estar seleccionados independientemente de la exposición. ¿Ok? Tienen que estar bien definidos nuestros criterios a través de los cuales los vamos a seleccionar y tenemos que ser cautelosos de que haya un correcto pareamiento. ¿Qué significa esto? Que tanto mis casos y mis controles tengan características similares y la cantidad de casos y controles también sea totalmente representativo. Ya aquí vamos a ver que según la procedencia de los controles, pues estos pueden ser eh, propiamente dicho poblacionales, ¿sí? En teoría los poblacionales proporcionan la mejor representación de la exposición en la población de la que proceden los casos, aunque el hecho de que no participen pues también limita un poquito la credibilidad de nuestros estudios, ¿verdad? Eh, Existen también los sujetos fallecidos, ¿sí? Eh, este tipo de casos, o sea, si nosotros los casos que utilizamos en el estudio se definieran como muertes por cierta causa, o si algunos casos fallecen entre el diagnóstico y el momento de ser entrevistados, pues se podría plantear la opción de seleccionar controles fallecidos para buscar una mayor comparabilidad. Sin embargo, el uso de controles fallecidos puede llevar a una evaluación sesgada de la exposición porque pues realmente puede haber casos que si dicha exposición causa se puede prevenir la mortalidad o se asocia con otros factores que actúen sobre la mortalidad. La principal justificación de usar controles fallecidos pues es la conveniencia, como por ejemplo en estudios basados completamente en sujetos fallecidos, como cuando queremos calcular la mortalidad proporcional. Pero bueno, existen varias formas de seleccionar a nuestros controles. Pueden ser los vecinos cuando estamos hablando de una población, ¿sí? Y también sujetos nombrados por los casos que en un momento dado ellos sepan que son compañeros o amigos que también han estado expuestos a este factor que estamos evaluando si le representa un riesgo o una protección de presentar la enfermedad o sintomatología. Y es lo que les decía esto, que pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuántos controles vamos a tener por caso? Normalmente se sugiere que sea 1 a 1, un caso, un control.
pero en algunas ocasiones los casos son limitados, por lo que para aumentar la potencia estadística se selecciona más de un control para cada caso. ¿Ok? Y cuando esta razón excede de 4 a 1, pues la ganancia en términos de potencia estadística es pequeño, por lo que se sugiere que máximo 4 controles por caso. Con respecto a los sesgos de información, pues resultan cuando la información que se obtiene de manera diferente en los enfermos que en los sanos con respecto a la exposición. Y es que en algunas ocasiones se le pregunta a los pacientes en la sala de espera, a algunos se les pregunta en el consultorio, dependiendo de la investigación que estén realizando y cómo hayan planteado obtener la información. Entonces, esto es muy importante porque en algunas ocasiones los pacientes te pueden ser influidos por el ambiente en el que están, ¿sí? A veces también dependiendo de lo que estamos estudiando, si los pacientes son adultos mayores, pues es un poquito más difícil que recuerden sus experiencias o de manera diferente. eh, si nosotros no tenemos cautela en esto, pues a lo mejor nuestros casos nos van a dar una mejor información que los controles, pues porque no tienen en cuenta la presencia de dicho factor. Y bueno, del entrevistador hay varios sesgos igual que tenemos que tener en cuenta. A veces cuando hacemos una, pues una encuesta, si no estamos bien capacitados, pues podemos caer en diferentes tipos de sesgos que están aquí enlistados.
Muy bien. Los estudios de casos y controles tienen varias aplicaciones en la investigación clínica porque generalmente nos van a ayudar a conocer la probabilidad de que ocurra un evento clínico cuando existe el antecedente de estar expuesto a un factor de riesgo. Hace comparaciones, asociaciones y establece también relaciones que permiten calcular el riesgo determinado dentro de una población o un periodo establecido y analizado. Y bien, generalmente va a ser de mucha utilidad en enfermedades transmisibles, en intervenciones, para evaluar programas de salud, ¿ok? Como por ejemplo la aparición de cáncer cervicuterino con el antecedente de una infección por el virus de papiloma humano, que nosotros hoy en día pues ya sabemos esta probabilidad o esta asociación, pero se saca a través de este tipo de estudios de casos y controles. Dentro de los análisis estadísticos que nosotros podemos utilizar, pues vamos a tener medidas de frecuencia, de asociación y también, como vimos hace un rato, de significancia estadística. Dentro de las medidas de asociación, vamos a ver que la OR o la odds ratio es muy útil. La odds ratio o razón de momios nos indica la frecuencia relativa de la exposición entre los casos y los controles, es decir, los casos expuestos sobre los que no están expuestos. Y como estamos viendo, este tipo de medida de asociación se va a usar para estudios transversales, que es precisamente lo que nosotros estamos analizando. La interpretación de ellos, pues es muy importante que la sepamos, sobre todo para cuando ya tenemos un estudio de este tipo en nuestras manos. La OR nos va a hablar si ese factor es un factor de riesgo o es un factor protector, ya sea que la presencia de ese factor aumenta el riesgo de tener la enfermedad o disminuye el riesgo, ¿sí? Y entonces su valor oscila entre el cero y el infinito. Y mientras más para arriba es, quiere decir que es más riesgoso presentar la enfermedad si tenemos ese factor presente en nuestra población. Y mientras más se acerca al cero o a la negativa, pues quiere decir que es un factor protector y que esto disminuye el riesgo de la presencia de la enfermedad al estar expuesto a ese factor. Aquí en esta tabla vamos a presentar propiamente dicho las ventajas y las desventajas. Como decíamos hace rato con los estudios transversales, este tipo de estudios también de casos y controles es muy lindo porque son fáciles, de bajo costo, de corta duración y pues, pueden ser utilizados para enfermedades poco frecuentes y útiles en patologías de largo periodo de latencia. Y además podemos identificar varios factores de forma simultánea con una sola evaluación y con ello formular nuevas hipótesis y generar nuevos estudios o tratamientos para dicha enfermedad. Dentro de las desventajas, como decíamos hace un rato, existen diferentes tipos de errores sistemáticos que puede ser muy fácil eh, cometer durante la realización de los estudios, sobre todo al seleccionar a los casos, a los controles y al recoger la información también puede estar influida por muchos sesgos, ¿verdad? Y bueno, a veces también es muy difícil establecer, pues como dicen, qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Qué fue primero, la exposición o la enfermedad? Y esto podría ser una desventaja. Y pues bueno, si queremos estudiar más de una enfermedad de forma simultánea, estos tipos de estudios, casos y controles no es recomendable. Y bien, con ellos no vamos a calcular incidencia ni prevalencia de una enfermedad. Eso ya vimos que es en el tipo de estudio previo. Bien, y por último, vamos a concluir con los estudios de cohorte por el día de hoy. Veamos que con respecto a la direccionalidad, en los estudios progresivos en los cuales nosotros vamos a ver a observar una causa en nuestra población y los vamos a seguir con el largo del tiempo, o perdón, a lo largo del tiempo para ver cuál fue el efecto de dicha exposición, pues se conocen como estudios de cohorte.
Los estudios de cohorte vienen del latín cohors y cohortis, que significa séquito o agrupación. Y es que realmente es un grupo de sujetos que tienen una característica o un conjunto de características en común. Generalmente es la exposición a un factor de estudio y a los que se les realiza un seguimiento en el transcurso del tiempo posterior a ser expuestos a ese factor que queremos estudiar. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, es longitudinal porque los vamos a medir en el periodo del tiempo. Es prospectivo porque se va a hacer de hoy para adelante, para la fecha futura, ¿sí? Va a ser analítico porque nos va a ayudar a hacer comparaciones e inferencias. Vamos a ver más adelante qué es lo que vamos a obtener de ellos, ¿sí? Y el objetivo es que determinemos una posible relación causa-efecto. Normalmente nosotros podemos también modificar un poquito lo que decíamos de que el estudio sea prospectivo. Nosotros podemos también irnos para atrás y evaluar información de nuestros pacientes o si estuvieran evaluados anteriormente. Estos estudios se conocen como cohortes históricas. Y también están los ambispectivos, en los cuales decidimos tomar información previa, pero a la vez ir captando nuevos casos que se van obteniendo ahora en prospectivo. O sea, voy a tomar esta información de este periodo de tiempo previo, pero también me voy a seguir hacia adelante tratando de buscar casos nuevos que se vayan presentando y que hayan estado expuestos a un factor que yo ya identifiqué. Realmente, la aplicación de los estudios de cohorte es que nos va a ayudar a describir la historia natural de una enfermedad y va a contrastar las hipótesis sobre los factores causales de algunas enfermedades. Este es el estudio ideal, la cohorte, para identificar factores de riesgo y factores protectores y evaluar el pronóstico de una enfermedad. Y también observar la efectividad de intervenciones. Bueno, las cohortes, como les dije hace un rato, nos dan una información más confiable sobre la relación de causa y efecto, ¿sí? Cuando lo vemos en retrospectivo, como les decía, ya se presentó el efecto y en prospectivo cuando aún no ha ocurrido. Y es que realmente para que este estudio sea muy útil, tenemos que tener toda la evidencia de que la mayoría de los individuos podrá estudiarse durante un periodo de tiempo, ¿ok? Para que nosotros podamos evaluar cómo va incidiendo la enfermedad posterior a haber expuesto o bueno, haberse expuesto a algún factor que nosotros estamos estudiando, porque en estos estudios de cohortes también vale la pena recalcar que el investigador no interviene. Simplemente estamos observando quiénes fueron expuestos a ese factor y los vamos a seguir, quiénes sí, quiénes no, y los vamos a seguir a ambos grupos, ¿sí? Hasta ver el resultado de la enfermedad, ya sea la presencia de la enfermedad o no, en, a lo largo del tiempo. Muy bien. ¿Cuándo vamos a decidir terminar una cohorte? Pues uno, cuando se manifiesta el evento del estudio o se presenta la enfermedad, ¿sí? Cuando los sujetos mueren, cuando los sujetos se pierden durante el seguimiento o cuando nosotros decidimos terminar el estudio. Dentro del análisis e interpretación de este tipo de estudios vamos a ver que podemos calcular incidencias, razones de incidencia, además tasas de supervivencia o recurrencia, riesgos relativos y riesgos
siempre en seguimiento. El problema de este tipo de cohortes es que, pues, como requiere mucho tiempo y tamaños muestrales grandes, se convierten en unos estudios de alto costo, ¿sí? Y a que durante el periodo de seguimiento que estamos viendo a nuestros pacientes, se pueden perder varios por diferentes situaciones ajenas al sujeto investigador, ¿ok? Y también los cambios de la exposición en el tiempo, y los factores a los cuales nuestros pacientes están expuestos, ¿sí? Pueden afectar a la forma en la que nosotros vamos a clasificar dichas exposiciones. Muy bien. También, pues, una de las limitaciones, como decíamos, es el tiempo y que realmente los resultados los vamos a tener a lo largo del tiempo. Y puede ser que también estas variables de confusión sean un poquito difíciles de controlar. Aquí también vamos a tener sesgos, ya que en algunas veces eh, la capacitación del personal que toma los datos puede ser deficiente o los registros que nosotros tenemos no son los adecuados, por lo que es muy importante que controlemos todos este tipo de situaciones que se puedan presentar. Sin embargo, las cohortes son, a pesar de sus limitaciones, unas armas poderosas para poder identificar la historia natural de una enfermedad. Muy útiles. En resumen, cuando nosotros queremos estudiar a las personas enfermas, el estudio transversal es el estudio más recomendado. Con él vas a poder caracterizar a una población enferma, conocer los detalles de cómo son, ¿ok? ¿Qué es lo que hay en ese periodo de tiempo? Si nosotros queremos saber medidas de riesgo, ¿sí? Y mortalidad, pues podemos utilizar casos y controles, y el estudio de los casos lo podemos hacer a través de la cohorte. Espero y les haya sido de mucha utilidad esta información. Les digo, para que ustedes vayan pensando sobre su tema de investigación, pero sobre todo de qué forma quieren conocerlo, de qué forma quieren evaluarlo. Hoy, en específico, vimos los estudios en los cuales el investigador no interviene, son totalmente observacionales, eh, y más adelante vamos a ir conociendo otros tipos de estudio que son de mucha utilidad para la investigación médica. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Espero que tengan una chancita al rato de revisar el Classroom, porque hay unas tareillas ahí que tienen que realizar, por favor. Es un pequeño cuestionario que van a responder ahí mismo en el Google Forms. Agradezco puedan ustedes responderlo lo más pronto posible para que continuemos con la dinámica de este curso. Me despido de ustedes, les recuerdo pues que yo soy el doctor Roberto Pech y estoy a su disposición para cualquier duda y pregunta. Saludos.